Buenas tardes, amados hermanos en el Señor y hermanas. Rogamos a nuestro buen Dios que este mensaje sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Esperamos en Dios de que podamos ser bendecidos por Él. Les invito a que abran la palabra de nuestro buen Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, y vamos a meditar en el versículo 22 al versículo 27. Éxodo 15, del versículo 22 al versículo 7, con el tema Mara, lugar de prueba. Israel en el transcurso que sale de Egipto había experimentado muchas cosas, y entre ellos experimenta el poder y la grandeza de Dios, todo su plenitud, el poder de nuestro buen Dios, las 10 plagas. Cuando va camino hacia el Mar Rojo, Dios abre el Mar Rojo y ve todo ello. El pueblo estaba alegre, estaba gozoso. El versículo 1 del capítulo 15 lo expresan ellos a través de una alabanza, de un cántico que canta Moisés y María en todo su plenitud. En el caminar hacia la tierra prometida, Moisés lo dirige hacia el desierto del sur, lo dirige, y van ellos caminando. Dice que tardaron 3 días caminando en ese desierto, sin hallar agua. El pasaje nos presenta al pueblo llegando a unas fuentes de agua. Ellos le ponen por nombre las aguas de Mara. Así le ponen el significado, que quiere decir amargura. Y Dios ahí va a probar a Israel de una y otra manera. Primeramente lo prueba en la resistencia, en el caminar. Dice que lo puso a caminar 3 días. Caminando en ese desierto tan inmenso, tan grande, y que el pueblo de una y otra manera va a experimentar el sufrimiento, el dolor y todo eso en sus pies. Pero Dios quiere probar la vida y el corazón de Israel, cómo Israel va a responder a lo que Dios está haciendo con él. Y es interesante, amados hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Cristo. Precisamente la vida cristiana es difícil en todos los sentidos. Dios siempre nos va a poner a prueba qué tanto podemos resistir a los problemas, a las tentaciones, a las cosas que vienen a nuestros caminos. El camino es difícil, el camino es duro, pero confiamos y tenemos la seguridad como cristianos, como hijos de Dios, de que Dios va con nosotros, de que nuestra guía, de que nuestra fuerza, nuestra fortaleza se llama Dios, y Dios es el único que nos ayuda en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. Israel caminó 3 días en ese desierto. Dios lo va a probar de esa manera, qué tanta resistencia podía tener y qué es lo que Israel podía experimentar. Lo lleva a un lugar, dice, donde había un manantial de agua, pero que tampoco las aguas eran buenas para poder beberlas. Eran aguas amargas, dice la historia, que llegaron a ese lugar y que quisieron saciar su sed de 3 días de camino, quisieron beber, pero que no pudieron. Y eso va a despertar en Israel, eso va a despertar en el corazón de ellos, a que pudieran empezar a sacar lo que hay dentro del corazón. Y es que, amados hermanos, lo primero que entendemos, que en medio de las pruebas, que las pruebas y las circunstancias que tenemos en nuestra vida son los que son las que van a hacer sacar de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro ser, van a sacar las cosas que tenemos nosotros dentro de ellos. Cómo reaccionamos nosotros a los problemas, a las circunstancias, cómo lo podemos nosotros enfrentar en medio de ellos. Y es lo que Dios va a probar, cuál es nuestra reacción de nosotros. El pueblo dice que cuando llegan a ese lugar, pues la reacción de ellos es de criticar. Dice, criticaron contra Moisés, diciendo que hemos de beber. Y si ustedes leen el versículo 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?
la pregunta que ellos le hacen a Moisés. Y vean, amados hermanos, aquí el otro punto que queremos analizar es que el pueblo Israel se vio olvidado de Dios, se vio olvidado de las 10 plagas que había visto en Egipto, de cómo Dios había hecho milagros y poder allá en Egipto, cómo Dios había expresado su poder en su máxima plenitud en todas las áreas que ellos pudieron observar en Egipto. Y incluso cuando ellos ven el mar rojo, cómo Dios lo abre y ellos pasan en seco, el poder abrir, todo ello a Israel se lo olvidó en ese momento, en medio de esa circunstancia. Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos de entender y comprender de que nos pasa a veces nosotros lo mismo como Israel. Dios está probando a Israel y a veces Israel va a responder a buscarle a Él, a clamarle a Él, a pedirle ayuda a Él. Israel simple y sencillamente está ignorando a Dios y se está enfocando en Moisés. Dice que van y critican a Moisés como si Moisés fuese el que pudiese darle, pues suplir su necesidad y la necesidad que ellos tenían. Desafortunadamente, como seres humanos y como hijos de Dios, pasa lo mismo, ¿no? A veces nosotros en medio de la prueba de las circunstancias que vivimos, como personas, como seres humanos, a veces cuando tenemos un problema en nuestras vidas, pues lo primero que hacemos es eso. Nuestra reacción es de poder echar culpa al que está a nuestro lado. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando los proyectos y todas las cosas que nosotros planeamos y pensamos que debemos de hacer y que tendremos que hacer en nuestras vidas, a veces no nos salen bien y lo que pasa en nosotros es que empezamos a culpar a cualquier persona que está a nuestro lado. Empezamos a echar culpa, a decirles que por culpa de él no logramos tal cosa, que por culpa de él estamos viviendo tal problema, que por culpa de él vino tal problema, y todo ello pensando y teniendo la seguridad que es aquella persona el culpable de nuestra desgracia, de nuestros problemas en nuestras vidas. Nos olvidamos nosotros como Israel lo mismo, nos olvidamos de que quiénes éramos, de a dónde venimos, cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, cómo Dios ha ayudado, nos ha ayudado en momentos difíciles de nuestras vidas, de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y que en medio de problemas pues vamos a reaccionar de esa manera. En medio de los problemas vamos a reaccionar de esa manera. Otra de las cosas, amados hermanos, que vemos ahí en el pasaje es que debemos de entender que desde el día que nosotros aceptamos a Cristo, desde el día que nosotros creímos en Cristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese día debemos de entender que Él es Él es el timón de nuestras vidas, Él es el que nos está guiando, nos está llevando al lugar, a la meta donde Él quiere llevar, que nadie va guiando nuestra vida más, sino que todas las cosas que vienen a nuestras vidas es porque Dios la tiene predestinada para cada uno de nosotros. Nada de las cosas que puedan suceder en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, en todas las áreas de nuestras vidas, puedan ser cosas que pasen por casualidad, sino que Dios la va a poner con muchos propósitos. Al final de cuentas, todas las cosas Dios la pone para poder probar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestro ánimo, todo ello para poder ayudarnos a poder crecer en nuestra vida espiritual. Amados hermanos, en este contexto, Dios prueba también a Israel, lo prueba a través de su fe, que tanto cree en Él, que tanto Israel cree en Dios, que tanta confianza tiene Israel en Dios. Y parece ser que no tiene Israel ninguna confianza en Dios, pues no va a buscar la ayuda de Dios. Israel no va a clamar a Dios, Israel no va a ir a Moisés a decirle: Moisés, clámale a Dios, dile a Dios que nos ayude, que nos tenga misericordia de nosotros, nos provea el agua y que nos dé
para saciar nuestra sed, sino que simple y sencillamente ellos van a echarle la culpa a Moisés. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en medio de las pruebas, de las circunstancias que vienen a nuestras vidas, podamos expresar nuestra fe, creerle a Dios que Él nos puede ayudar en todas las cosas que vivimos. Cantamos una alabanza que habla acerca del poder de Dios, una alabanza que nos invita a poder creer que Dios va a ayudarnos en medio de las circunstancias. La alabanza dice que senda Dios hará, donde creemos, donde nosotros no creemos que Dios puede hacer, en medio de ella Dios va a abrir camino para poder salir de las circunstancias que nosotros pasamos. Pero solamente tenemos que tener fe en Dios, creer en Dios y tener la seguridad de que Dios va a obrar en nuestras vidas. Otra de las pruebas que Dios hace con Israel en ese contexto es que Israel está todavía anhelando las cosas del mundo. Israel todavía está creyendo que el mundo tiene que suplirle su necesidad. El mundo tiene que darle lo que él necesita. Cuando usa esa palabra de desierto, ahí la palabra de Dios dice que entraron al desierto. El desierto ahí representa al mundo. Nosotros estamos en el mundo, nosotros vivimos en el mundo, pero el mundo no es el que sacia, el mundo no es el que satisface, el mundo no llena nuestras necesidades. Nosotros creemos que al estar en el mundo tiene que llenar nuestras expectativas de vida, nuestra manera de vivir, darnos las cosas que necesitamos, quitar toda nuestra ansiedad, nuestra sed, nuestra hambre, que el mundo es el que va a proveerlo. Y amados hermanos, es necesario que nosotros podamos entender de que el que provee, del que sacia, del que satisface nuestras vidas, es Dios. Desde el momento que nosotros creímos en Dios, Dios se volvió nuestro proveedor. Él es el que nos está proveyendo todas las cosas. Israel llega a ese manantial pensando que Él es el que iba a saciar su sed, pensando que Él iba a solucionar su problema, pensando que el mundo le iba a dar lo que necesita, y el mundo no nos da nada de lo que nosotros necesitamos. Al contrario, estamos en el mundo, pero todas las cosas que el mundo nos ofrece son malas. Todas las cosas que el mundo nos da son dañinas a nuestra vida espiritual, nos hieren, nos lastiman, nos perjudican en nuestra vida espiritual, porque el mundo quiere destruirnos, porque el mundo no nos acepta, simple y sencillamente, como dice el apóstol Juan, porque no somos del mundo. El mundo nos aborrece, nos desprecia, porque nosotros no somos de este mundo. Es otra de las pruebas que Dios pone en nuestras vidas para que nosotros podamos entender todo ello. Moisés va a poder poner al pueblo, poder hacerle ver al pueblo que el dueño del poder, el que tiene el poder, se llama Dios. Por ello, si leemos el versículo 25, Moisés fue directamente con la fuente del que podía solucionar su problema. Le está enseñando al pueblo que él no es el del poder, que él no puede hacer nada, que él está en la misma condición de ellos, que él solamente está a la espera de que Dios pueda obrar también misericordia en su vida. Moisés le va a llevar al pueblo a hacerle ver de que Dios es el poderoso. Por eso el versículo 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó a las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. A veces, amados hermanos, en nuestras vidas es necesario que nosotros podamos ver y entender de que ninguna persona en este mundo, ningún ser humano en este mundo puede solucionar nuestros problemas. A veces en medio de los problemas que pasamos y que vienen a nuestras vidas, a veces lo primero que pensamos es en quién nos puede ayudar. Y si es espiritual, lo primero que pensamos es en el pastor de la iglesia. Y vamos al pastor a pedirle que nos ayude y que sea él el que pueda solucionar nuestro problema, que no estamos diciendo que no está bien,
podemos ir a pedirle un consejo, algo que nos ayude, que nos oriente, pero debemos de entender y comprender, amados hermanos, que el pastor en su calidad de pastor delante de Dios puede aconsejarnos a hacer las cosas correctas para con Dios, pero no puede solucionar nuestro problema. El único que puede solucionar nuestro problema se llama Dios. Y muchas veces, a veces no solamente el pastor, a los ancianos de la iglesia, vamos y recurrimos a ellos, que igual lo mismo lo podemos hacer, pero no tener ese pensamiento, esa idea, que es esa persona quien puede solucionar nuestro problema, sino que el único que puede solucionar nuestro problema se llama Dios. Dios es el poderoso, Dios es el que hace las cosas, Dios es el que muestra el poder, y lo va a hacer Jehová, lo va a hacer Dios. Le dice a Moisés, Moisés ve y le mostró un árbol, un árbol, dice, corta ese árbol y tíralo al agua para que Israel pueda ver mi poder nuevamente. Y Moisés va a hacer lo que Dios hace, dice que al momento que cortó ese árbol y lo tiró a aguas, las aguas, dice, se endulzaron. El poder no era ni siquiera el palo, esa madera. Esa madera representa la cruz de Cristo, la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a través de ella nosotros también alcanzamos misericordia, que a través de ella nosotros alcanzamos salvación, que a través de ella nosotros alcanzamos perdón de nuestros pecados, que a través de ella se solucionó nuestros problemas de pecado que teníamos delante de Dios. Pero el poderoso, el que ejecutó el poder en sí, el que hizo la obra, se llama Jesucristo. Solamente la cruz fue una herramienta para poder llevar a cabo ese sacrificio majestuoso, ese sacrificio grande que Jesucristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Amados hermanos, Dios es el que hace las cosas. Dios es el que tiene el poder en nuestras manos, y no nos olvidemos de ello. Que en medio de las circunstancias que nosotros vivimos, en medio de todas las cosas que nosotros vivimos, debemos de entender de que Dios es el único que puede ayudarnos en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y Moisés lo va a dejar claro al pueblo. De ahí Dios va a hablar directamente con el pueblo. De ahí Dios va a tratar directamente con el pueblo. El versículo 7 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres los rectos delante de Dios, delante de sus ojos, y le dieras oídos a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que las envían los egipcios te la enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dice el Señor a Israel, y se le dijo: y si oyeres atentamente a la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le mandé a Egipto le enviaré a usted. Amados hermanos, es necesario que podamos nosotros permanecer fieles a Dios. La fidelidad a Dios es algo que nosotros debemos de hacer día con día, esforzarnos por mantenernos fieles a Dios, de poder serle fiel a la palabra de Dios, de poder permanecer fiel a Dios, para que los problemas o las circunstancias que vienen a nuestra vida no nos toquen, para que las circunstancias que vienen a nuestras vidas no puedan llegar a nuestras vidas, sino que podamos nosotros ser librados con el poder de Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel a su palabra, y ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna circunstancia va a venir a nuestras vidas si nosotros permanecemos fieles a Dios. Es necesario que nosotros podamos, amados hermanos, poder buscar esa bendición de Dios, poder salir victoriosos. Cuando nosotros salimos victoriosos de en medio de las pruebas que Dios envía para ayudarnos en nuestra vida, porque ninguna de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas es con el afán de dañarnos, sino con el propósito de poder
ayudarnos en nuestra vida espiritual, de poder madurar espiritualmente, de poder ser fuertes espiritualmente, de poder ser personas conscientes de los problemas y las circunstancias que vienen a nuestra vida, y que ellas, ninguna de las enfermedades, van a poder dañar nuestra vida espiritual. Es necesario que nosotros podamos comprender todo ello. Cuando nosotros nos permanecemos fieles a Dios, Dios va a bendecirnos, Dios va a darnos bendiciones a nuestras vidas, Dios va a obrar conforme conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, el cual tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que el pueblo sació su sed y siguió su camino, que el pueblo caminó y siguió caminando, y más adelante, por permanecerle fieles a Dios, llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto allí a las aguas. Cuando nosotros permanecemos, cuando pasamos la prueba de nuestro buen Dios, cuando nosotros salimos victoriosos en medio de las pruebas que Dios permite que vienen a nuestras vidas, Dios nos va a dar bendición. Cada una de las bendiciones que disfrutamos en nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, en medio de las circunstancias que salimos, las bendiciones que Dios manda a nuestra vida, son consecuencia, amados hermanos, por haber permanecido fieles en medio de las pruebas. Que las pruebas a nuestras vidas que Dios permite, pues puedan ser de bendiciones a nuestra vida espiritual. Es necesario, amados hermanos, que en medio de las pruebas no nos quedemos nosotros ahí. A veces estamos quejándonos o seguimos quejándonos en medio de las circunstancias que vivimos. Y el pueblo de Israel, en lugar de avanzar, en lugar de seguir caminando, si no halló solución en esas aguas, en ese manantial que era amargo, tenía la opción de caminar, de seguir caminando. Y el versículo 27 dice que más adelantito, ellos encuentran un oasis grandioso, un lugar hermoso que tenía 12 fuentes, tenía 70 palmeras, y que podían acampar en ese lugar, que era un lugar como el paraíso, como algo que ellos podían, pero tenían que hacerlo. Pero a veces, amados hermanos, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, a veces en lugar de avanzar nos quedamos en Mara, en ese lugar de amargura, en ese lugar amargo, y ahí estamos quejándonos y criticando y no avanzamos en nuestra vida espiritual. Es necesario que nos levantemos en nuestra vida espiritual, es necesario que sigamos caminando, es necesario que sigamos creyendo, es necesario que sigamos pidiéndole a Dios que Él sea el que pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual. Amados hermanos, como conclusión, yo creo que todas las pruebas que Dios manda a nuestras vidas, la debemos de recibir como bendición. Todas las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas es con el propósito de poder hacernos mejores, es con el propósito de santificar nuestras vidas para poder presentarnos delante del Padre, delante de Dios, como obreros aprobados delante de la presencia de Dios. Amados hermanos y hermanas, esperamos en Dios que sea Dios que pueda bendecir su vida, y que este mensaje sea de bendición a su vida, y que podamos seguir, amados hermanos, adelante, podamos seguir buscando, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Les invito, amadas hermanas y hermanos, a que podamos orar y pedirle a Dios que sea Dios que nos ayude a que en medio de las pruebas continuemos adelante. Soberano Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos permite poder clamar a ti, poder acercarnos delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, bendito Padre, a poder cada día mejorar en nuestra vida espiritual. Que podamos, Señor, con amor poder soportar las pruebas, las cosas que vienen a nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento, para que podamos, Señor, cada día mejorar en nuestra vida espiritual. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, a poder mejorar siempre, Señor, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Gracias porque nos enseñas, bendito Padre, que tú eres nuestra guía, nuestro pastor, el que nos vas guiando día con día, y el que también, Señor, nos sometes a prueba
para poder mejorar en nuestra vida espiritual. Bendícenos pues, bendice a cada uno de tus hermanos, hermanas presentes en sus problemas, en sus enfermedades, sé con ellos y ayúdalos a que ellos puedan continuar adelante, que no nos quedemos en maras, sino que sigamos, Señor, adorando y glorificando tu santo y bendito nombre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos.